Comenzamos con la suma de vectores. Por ejemplo, tenemos el vector B1, que tiene las componentes 3, menos 3 y 0. Este pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones. Y el vector B2, 5, 1 y menos 1, pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones. ¿Podemos sumar vectores de diferente espacio vectorial? No. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer la suma y o la resta de estos dos vectores. Cuando hablamos de suma, vamos a poner vector B1 más vector B2 y lo tomamos tal cual es y vamos a sumar sus componentes. Estas componentes, las primeras, son las componentes del lado X, en el eje X, las componentes en el eje Y y las componentes en el eje Z. Sumamos por orden, es decir, las componentes de X, las componentes de Y y las componentes de Z. 5 y 3, 8. El vector suma va a tener en X un 8. Menos 3 más 1 es menos 2. Y 0 menos 1 es menos 1. Por lo tanto, el vector suma de estos dos vectores es el vector 8, menos 2 y menos 1, que también pertenece al espacio vectorial de 3 dimensiones. ¿Cómo sería la resta de dos vectores? B1 menos B2. Simplemente la resta es la suma, pero cambiando el signo del vector sustraendo. Lo vamos a considerar minuendo al primer vector y sustraendo al segundo vector. Es decir, le cambiamos el signo. La resta va a ser 3 menos 5, o sea, sumando 3 más menos 5, me va a dar menos 2. Menos 3 menos 1, menos 4. Y 0 menos menos 1 va a ser 1. Y este nuevo vector pertenece también al espacio vectorial de 3 dimensiones. Esta es la forma analítica. También existe la forma que es por medio de la regla del paralelogramo. ¿Cómo es? Vamos a ver dos direcciones. ¿Cómo es este caso? Tenemos el vector W y el vector U. La suma de estos dos es este vector en rojo que se ve acá, que es este vector A. Este vector A, que está conformado por la unión del punto A con D, es la suma. Fíjense que para sumar, yo desde el punto A me dirijo hacia el punto C con el primer vector, y esta línea va a ser paralela al vector U. Y en la dirección del vector U, encontrando este punto D, que va a ser el punto del vector suma. Por lo tanto, ¿cómo se hace la suma? Directamente se suman los vectores desde cada uno de los puntos. Lo puedo hacer de esta manera, trazando un paralelogramo, por eso se llama la regla del paralelogramo. Se traza siempre paralelo desde un vector al otro vector. Y esto lo podemos hacer en cualquier punto del plano. Podemos observar que este paralelogramo se puede dar en cualquier punto del plano. Fíjense que estoy cambiando solamente el vector W y la suma siempre va a dar, trazándose la paralela G a lo que es el vector U. También podríamos cambiar el vector U de esta manera. Fíjense que acá están las componentes del vector U, o sea, en este caso sería 7,54 en X y 2,13 en Y. Si yo sumo 7,54 más 11,73, me va a dar el resultado que es 19,27, que es la componente en X del vector rojo. Por lo tanto, si tenemos 2,13, que es la componente en Y del vector B, ven que está acá en 2,13, de este vector U, entonces le sumamos menos 6,55, que es la componente en Y, es el sector negativo del vector W, dándome un resultado de 4,41 negativo. Y este es el nuevo vector. Estamos hablando de R2. Fíjense que todo esto que estoy haciendo lo puedo hacer porque estoy trabajando en R2. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. Los voy a poner a los dos vectores en línea. Cuando los ponga en línea es como si fuera una suma algebraica. Fíjense que acá
la suma termina siendo una resta. ¿Por qué? Porque este vector, que es el u, está en posición opuesta al vector c. Entonces, el valor del nuevo vector va a estar sobre el eje de las abscisas. Claro, si yo pongo este vector de este lado, la suma va a ser en la misma dirección, porque tenemos la misma dirección de los vectores. Observen la diferencia, cómo va cambiando lo que es el vector suma, que es el vector rojo. ¿Ven? Siempre la suma es respetando la regla del paralelogramo. Es la segunda forma que podemos decir como forma gráfica de poder entender la suma y o resta de vectores.